¿qué haces? Hola, Di. ¿Estás estrenando cámara? Sí, he decidido iniciar unas clases de fotografía, pero no lo sé, ¿eh? Ayer hice unas pruebas, tomé unas fotos y no me salieron muy bien, ¿eh? Eso no puede ser. A ver, enséñamelas. A ver, mira. Mira esa. Esa de la luna es súper bonita. Se supone que es un retrato de mi gato. Ah, sí, claro. Ahí están sus patitas, sí. Mira. Ay, mira, esta es una ensalada, ¿no? No sabía que te gustaba fotografiar tu comida. Son las flores del jardín de mi mamá, Dimar. ¿Y esto es? El amanecer. Ah, ya, olvídalo, Dimara. Esta cámara es más complicada de manejar de lo que había pensado, ¿eh? Pero no te preocupes, todos podemos aprender. Solo necesitamos conocer sus matemáticas. Ah, caray, ¿a poco en la fotografía tienes matemáticas? Elemental. Los antecedentes de la fotografía se remontan a la cámara oscura, un dispositivo óptico que permitía la proyección plana de una imagen sobre una superficie interior. La cámara oscura fue estudiada por científicos desde Aristóteles hasta Leonardo da Vinci, pero fue el científico italiano Gerolamo Cardano quien sugirió el uso de lentes externos colocados sobre el agujero de la cámara para mejorar la calidad de la imagen proyectada. La búsqueda de un medio para fijar las imágenes que producía la cámara oscura duró hasta principios del siglo XIX, cuando en 1824 el científico francés Nicéphore Niepce logró una serie de imágenes. Obtener esas primeras imágenes no fue tarea sencilla. Las consiguió después de 8 horas de exposición de una placa de peltre recubierta en betún, y lo que retrató fueron los tejados de las casas cercanas. Durante todo el resto del siglo XIX, la fotografía se fue refinando en el uso del material de soporte, en la búsqueda de los químicos que permitieran fijar la imagen y en el diseño de la caja oscura, ahora convertida en cámara. Por ejemplo, en 1880 apareció la primera cámara con un obturador automático que se abría y cerraba a una velocidad determinada simplemente oprimiendo un botón. Aunque se siguieron utilizando otros medios para fijar la imagen, el soporte que más se usó fue una cinta plástica de acetato de celulosa sobre la que se extendía una emulsión de gelatina compuesta de nitrato de plata y un bromuro soluble. Al mezclarlos, el bromuro de plata se precipita en los cristales pequeños que, si se dejan reposar, crecen con el tiempo. Cuanto mayor sea el grano, más sensible será la película a la luz, pero su textura se notará a simple vista. Después de la fotografía a color, la siguiente gran revolución ocurrió en 1970, con la invención de la fotografía digital, basada en un sensor eléctrico que convierte la luz en una señal eléctrica, la cual es digitalizada y almacenada en una memoria. Una de las cosas que podemos comprender al examinar la historia de la fotografía es que hay muchas variables que se controlan en la cámara y de las que depende la calidad de la imagen final. Entonces, todos estos botones y perillas son los que determinan estas variables, ¿no? ¿Elemental? Pero, ¿cuáles son estas variables? O sea, ¿en qué necesitamos fijarnos para obtener buenas fotografías? Esto vamos a saberlo en nuestra siguiente entrevista. Estamos con Ernesto Franco, quien es fotógrafo e imparte clases de fotografía en diferentes instituciones de educación superior en México. Ernesto, ¿cómo estás? Hola, tocayo. Bien, gracias. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Mi primera pregunta sería, ¿por qué no es la misma imagen la que yo veo con mis ojos a la que se aprecia en una fotografía? Ok. Bueno, yo creo que hay muchas cosas ahí que entender. Primero, y lo más importante de todo, es que ninguno ve igual a otro. O sea, yo no veo igual que tú, y de la misma manera, en ese sentido, pues cuando tomo una cámara fotográfica, pues hay muchos factores, y cada uno de esos factores va a intervenir para que esta mirada que aparentemente yo tengo se transforme en algo más, ¿no? O sea, puedo hacer algo más amplio, puedo algo más cerrado, ¿no? Algo fuera de foco, algo con foco, ¿no? O sea, digamos que de alguna manera la cámara nos permite tener como todas esas miradas que podríamos decir, pues tenemos todos, ¿no? Así es. Hablabas al inicio de la charla que la fotografía pues contempla diferentes factores, ¿no? O diferentes características. Nos vamos a enfocar en dos en este momento y me gustaría preguntarte primeramente por el tiempo de exposición. Sé que los chavos que nos están viendo desde casa en este momento podrán preguntarse, bueno, ¿y qué es esto del tiempo de exposición? ¿Nos podrías platicar un poquito?
Claro que sí, pero soy un rebelde, perdón. No, lo que pasa es que ahorita vamos al tiempo de exposición, pero nuestra materia prima que para poder entender ese tiempo de exposición es la luz, ¿no? O sea, no se nos puede olvidar que nosotros, nuestra materia prima es la luz, y eso significa que si tengo mucha luz, trabajaré una forma en mi exposición que si trabajo en obscuridad, etcétera. Y ahí vamos a los tiempos de exposición, ¿no? Justamente, ¿no? Hay varios factores, ¿no? El primer factor, ya dijimos, es nuestra materia prima es la luz, y luego va a haber unas cosas que vamos a llamar ISO, obturación y diafragma, ¿no? Que es bien importante, porque esos tres elementos, ¿no? Y más sumado a la luz que tenemos, pues nos va a dar la exposición, ¿no? Y eso, ¿no? Nos lleva también al tiempo y cantidad, ¿no? Tiempo. Bueno, básicamente es, si yo quiero, tengo una persona corriendo y yo quiero que cuando está corriendo quede congelada, quede estática, pues tengo que utilizar una velocidad de exposición rápida, ¿no? Para que se quede estático. Pero si por el contrario yo quiero que se vea que está en esta idea como de movimiento, ¿no? Pues mi velocidad de obturación, que son unas laminitas, serán lentas. Y como que corre la imagen, ¿no? Claro, ¿no? Claro, ¿no? Hay una foto muy famosa que siempre les recuerdo, que es a Usain Bolt corriendo en las Olimpiadas, ¿no? Y se ve él estático y todo lo demás barrido. Bueno, pues es para darle un efecto, ¿no? De movimiento y de velocidad, ¿no? Pudieron haberlo dejado a él congelado junto con la gente, pero tomaron la decisión de que se viera más interesante, ¿no? La imagen barrida. O sea, ese es muy buen tip. Tenemos que tomar en cuenta el tiempo de exposición para saber cómo queremos obtener la imagen en cuerpos en movimiento, por ejemplo. Claro, por supuesto, ¿no? Y hasta en los estáticos, porque se nos olvida una cosa, o sea, la cámara maneja tiempos, ¿no? O sea, rápidos y lentos, pero yo me estoy moviendo. Yo fotógrafo, voy a disparar y cuando hago esto me muevo. Exacto. ¿Qué pasa si es muy lento, no? Y entonces resulta que mi cámara se mueve, ¿no? Y entonces ya lo que estaba estático, que a lo mejor era una manzana ahí ¿no? en una pared, pues bueno, pues ya me salió movida, ¿no? Uy, no, qué buen tip para cuando yo tomo fotos de mi celular. Sí, que no se les olvide. Que no se nos olvide el movimiento. La otra característica que me gustaría platicar contigo es la apertura del lente, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto de poder maniobrar las aperturas de los lentes? Nuevamente, soy un rebelde, perdona. Cuando hablamos de aperturas, hay dos tipos que podríamos decir, porque las dos están relacionadas con el lente y podrían confundirnos, ¿no? Ahí viene la cosa. Porque uno es el diafragma, o sea, el diafragma no es otra cosa más que la cantidad de luz, ¿no? Que yo puedo cerrar, puedo dejar pasar menos o más, pero también a veces en foto nosotros decimos apertura a qué tanto quiero que abra la toma o qué tanto cierre, ¿no? Y en ese sentido, más bien hablaríamos yo creo que del diafragma, ¿no? Cantidad de luz, ¿no? Que normalmente es como cuando nosotros, como nuestro ojo, ¿no? Hay mucha luz, pues se cierra, ¿no? Hay muy poquita luz, ¿no? Pues se dilata para poder captar más, ¿no? Bueno, pues nosotros en foto pues también tenemos ese dispositivo que nos permite, ¿no? Hay poca luz, bueno, pues lo abro, ¿no? Hay mucha luz, lo cierro, pero también hay otra cosa, y es que si yo quiero desenfocar el fondo que hay atrás, pues abro ese diafragma y entonces eso ayuda, ¿no? Le llamamos profundidad de campo y entonces ayuda a desenfocar, ¿no? Para todos aquellos que le ponen en su software modo retrato, que no es más que el software, ¿no? Desenfocando el fondo, bueno, ópticamente, digamos, por lente, también se puede realizar, ¿no? En realidad, ese software, pues, básicamente es para eso, ¿no? La apertura del diafragma permite que entre la luz y también nos permite de alguna manera desenfocar y enfocar algo que está más cerca, a esta distancia enfocada. Desenfocar o enfocar más cosas, ¿no? Está súper interesante esto que nos estás platicando. Te vamos a pedir de favor que regresemos en un momento a la siguiente parte de la entrevista y nosotros continuamos con el programa que está muy interesante. Ya entiendo, ¿eh? Tengo que ajustar los parámetros de la cámara de acuerdo a las condiciones de la luz que hay en el exterior y a la sensibilidad de mi soporte, ¿no? Así es. Ajustas estos parámetros de acuerdo a cómo quieres que se vea tu fotografía. Pero, ¿cómo puedo interpretarlos? Por ejemplo, estos valores del número F. Estos números, junto con la velocidad de obturación, controlan la cantidad de luz que entra en la cámara. Cuando pulsamos el disparador para hacer una foto, las láminas se cierran en ese momento, formando un agujero por el que pasa la luz. Ese es el primer factor que necesitamos conocer.
Si nosotros vemos la misma escena a través de diferentes lentes, nos daremos cuenta de que el ángulo de visión que abarcan es distinto. En la cámara, esto ocurre por las diferentes distancias que hay entre el centro focal de la lente, es decir, el punto donde todos los rayos de luz convergen, y el sensor óptico, que es donde se almacena la imagen. A mayor distancia focal, menor es el ángulo que abarcará nuestra fotografía. Ah, son como esos lentesotes que se usan para sacar fotos de la naturaleza o de eventos deportivos, ¿no? Elemental. En cambio, con una menor distancia focal, el ángulo es más grande, llegando a ser de 180 grados. Así, los valores de luminosidad, es decir, el número f, se obtiene cuando dividimos la distancia focal entre el diámetro de la apertura de la cámara. Ah, pero ¿por qué estos valores entonces están predeterminados? A estos valores se les llama pasos. Cada paso hacia arriba duplica la luminosidad. Cada paso hacia abajo la reduce a la mitad. Ah, entonces esto debe de ser como un cálculo geométrico, no puede ser cualquier valor, ¿no? Elemental. Si tenemos un círculo A1, la fórmula para obtener su área es pi por radio al cuadrado. Ahora vamos a calcular el área de un círculo que va a tener el doble del área del original. En este caso vamos a decir que el área del nuevo círculo va a ser igual a pi. Si aquí dijimos que este es el círculo original, vamos a identificar a su radio con R minúscula. Para identificar el radio del nuevo área del círculo lo vamos a identificar como R mayúscula. Entonces el área del nuevo círculo es pi por radio mayúscula al cuadrado. Ahora, estamos diciendo que el área del nuevo círculo, que es el área 2, el área del nuevo círculo va a ser el doble del área del original, el doble del área 1. Si nosotros sustituimos estas relaciones dentro de esta ecuación, ¿qué vamos a tener? Área 2, ¿a qué es igual? A pi por radio mayúscula al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Y esto va a ser igual a 2 veces el área 1. ¿Cuánto vale el área 1? Pi por R minúscula al cuadrado. Ahora tenemos esta relación. Pero si tenemos esta relación, todavía podemos seguir haciendo un poco más de álgebra para encontrar los valores de R con respecto a R. En este caso, como vemos que tiene pi en ambos lados, los podemos cancelar y obtenemos que R cuadrada mayúscula va a ser igual a 2 por R al cuadrado. Claro. Sustituyendo con las fórmulas de área, tenemos que el cuadrado del radio del segundo círculo es igual a 2 por el radio al cuadrado del primer círculo. Muy bien. ¿No? Ahora lo que tendríamos que hacer es encontrar las relaciones que nos indican el valor de R mayúscula solita y R minúscula solita. ¿Ok? Entonces tendremos que hacer un poquito de álgebra. Muy bien. De aquí, nosotros para encontrar R mayúscula sola, solamente tendríamos que calcular la raíz cuadrada en ambos lados de esta igualdad. En este caso, la raíz de R cuadrada es R, y de este lado tendríamos la raíz de 2R cuadrada. Y realmente ese resultado sería la raíz de 2 por R. Y encontramos la relación de el radio del círculo mayor con el radio del círculo original. Ahora solamente necesitamos encontrar el valor del radio del círculo original. Y puede salir de aquí solamente despejándola de esta ecuación. Entonces, si yo quiero encontrar el valor de R, tendríamos que R minúscula es igual a R mayúscula entre raíz de 2. Y obtenemos las dos relaciones que estábamos buscando. Así llegamos a la conclusión de que para obtener un círculo con el doble del área, basta con multiplicar la raíz cuadrada de 2 por el radio del círculo original. Y para obtener un círculo con la mitad del área, se divide entre la raíz cuadrada de 2. Así obtenemos la siguiente tabla con los valores de f. Que son los mismos que tiene la cámara. ¿Quién lo hubiera Así pensado? es. Muy fácil calcularlos. Vámonos, Dimara. Oye, pero estos no son todos los parámetros que tiene la cámara, ¿no? ¿Qué es eso de la sensibilidad, Dimara? Para sacarte de dudas, ¿qué te parece si vamos de nuevo con nuestro entrevistado? Órale, me late. Continuamos con mi tocayo, el fotógrafo Ernesto Franco, en esta conversación que tenemos acerca de fotografía. Regresamos contigo, Ernesto, ¿cómo estás?
Bien, bien, Toquellito. ¿Qué pasó? Muy bien. Mi pregunta ahora es en torno a la sensibilidad. ¿Qué es esto de la sensibilidad de la película y qué importancia toma a la hora de hacer fotografía? Bueno, un poquito hay que remontarnos un poquito ya a la historia de la foto, ¿no? Así súper leve y rápido. Cuando estaban las películas fotográficas, no porque ya han dejado de existir, pero digamos trabajamos más quizá ahora en digital, pero las películas, bueno, pues uno tomaba fotografía en la mañana, en la tarde o en la noche, ¿no? Y entonces necesitaba uno una película que trabajara bien en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche. Y entonces, ¿cómo se solucionaba? Pues básicamente han escuchado por ahí los saludos de plata, ¿no? Bueno, pues son unos puntitos así de plata súper chiquitos, que cuando había mucha luz eran muy finitos. Pero ¿qué pasaba cuando ya estaba oscuro, no? Bueno, pues necesitamos que esos captaran más rápido la luz, fueran más sensibles a la luz, ¿no? Y entonces los hacían más grandes, ¿no? Y entonces, pues cuando veíamos, ¿no? De repente que el ISO 100 eran muy finitos, ¿no? Son muy chiquitos, ¿no? Y los números muy grandes, que son un ISO 3200, ¿no? 6400, son muy grandes. Entonces, los ponías, tomaban la foto y ¡bah! Rápido captaban la luz, ¿no? Eran mucho más sensibles a la luz, ¿no? Básicamente eso es lo que sería, a grosso modo, un poco lo que tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? ¿A qué hora del día voy a tomar la foto? Y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué tan sensible, ¿no? Trabajaba con mi película, o qué tan sensible hago mi sensor. Y es muy interesante esto que nos platicas, porque igual cuando yo tomo una foto con mi celular, dependiendo de la hora del día, pues también, si lo pongo en Pro, pues yo puedo cambiar el ISO y automáticamente pues se adecua para tomar una buena fotografía en ese momento, ¿no? Sí, claro, por supuesto. De hecho, algo que sucede con los celulares y que no somos conscientes es que pues todo el tiempo están trabajando con el obturador, con el ISO y con el diafragma. Claro, lo hacen de manera automática, ¿no? A que es lo que dices, lo pongo en Pro, pues yo tengo que trabajarlo ya un poco más manual, ¿no? Pero los conceptos son exactamente los mismos, ¿no? Y qué interesante, porque después de este programa ya le vamos a dejar el modo automático y ahora le vamos a entrar a moverle a los ajustes de los criterios de fotografía en el celular, ¿no? Claro, de hecho está como chiste en el que dice, uno se convierte en fotógrafo hasta que le pones en manual, ¿no? Cuando estás en automático, pues, crees que eres, ¿no? Cualquiera, ¿no? Exactamente. Sí, por supuesto, ¿no? Mi última pregunta va muy enfocada, Ernesto, a los tipos de lentes que existen para tomar fotografía y cuáles nos recomendarías usar a grosso modo, dependiendo del tipo de fotografía que quisiéramos hacer. Yo lo divido en tres, ¿no? Los lentes angulares, el famosísimo lente normal y los telefotos, ¿no? Y el lente normal no es otra cosa más que lo más cercano a que lo que nuestro ojo cubre, ¿no? Entonces, pues se llama normal. Y hacia abajo, los milímetros hacia abajo, o sea, el lente normal es el 50, ¿no? Pero hacia que el 35, que el 24, todos esos son lentes angulares que nos sirven muy bien para paisaje. Son lentes que nos pueden funcionar más para paisaje. Como de panorámica. Como panorámicas, por supuesto, ¿no? E inclusive para la fotografía documental también, ¿no? Porque necesito el contexto, necesito a mi sujeto y el contexto o su entorno en el que él está actuando o en el que está viviendo, ¿no? El lente normal, pues es un lente que nos sirve un poco como para todo, ¿no? Puedo hacer un poco de paisaje, puedo hacer algo de retrato, algo en calle, algo en interior, es como muy general. Okay. Luego vienen los telefotos, ¿no? Los telefotos que son estos lentes que ya empiezan a cerrar la toma, lo que decíamos hace rato, empiezan a cerrar la toma y da la sensación de que como que todo se acerca y entonces son muy buenos para paisajes, son buenos para ciertos deportes, ¿no? Por ejemplo, las fotos que hemos visto de los futbolistas en los estadios, ¿no? Que de repente se ve así como aislado la acción, etcétera, pues con los telefotos, ¿no? Muy largos, muy extremos, o vida salvaje también, ¿no? Para no tener al león al lado, ¿no? Pues lo tomas de lejos, ¿no? Más vale tener al león de lejos que tenerlo al lado. Digo, está muy padre agarrar un lente angular y tener aquí la boca del león, pero pues quiero preguntarte qué va a pasar después, ¿no? Pues es muy interesante todo esto que nos compartes. Te quiero invitar a que sigas con nosotros en el programa porque vamos a hacer un experimento de una cámara casera y nosotros continuamos con el experimento. Adelante. Pues vamos a hacer un experimento, ¿te parece? Me parece perfecto. Vamos a hacer una cámara casera en una caja negra, ¿te parece? Me parece. ¿Qué materiales necesitamos para hacer este experimento? Pues es una caja de cartón rígido, puede ser como una caja de celular, un plumón o lápiz, un cúter, una regla, tijeras, una lupa que pueden comprar en una papelería,
cinta adhesiva transparente. y plástico transparente también. Puede ser una bolsa de plástico muy delgadito. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos que la caja esté abierta y esté completamente negro por las caras de adentro. Eso es lo más importante. Las de afuera no importa tanto. Es pura estética. Es pura estética. Y lo primero que vamos a hacer es hacer una ventanita concéntrica en la cara de enfrente de la caja oscura. Pues, lo que vamos a hacer es trazar diagonales la caja. Muy bien. El objetivo de trazar esas diagonales es para que sepamos exactamente dónde se encuentra colocado el centro de la cara frontal de la caja. Una vez que nosotros ubicamos este centro, ¿no? O este punto concéntrico, vamos a definir una ventanita o un área en el centro de esta cara que va a tener un poco como las dimensiones como de 2.5 centímetros de largo. Sí. Y va a ser un rectangulito que vamos a trazar en esta zona. Listo. Una vez que construimos el rectángulo al centro de la cara frontal, vamos a utilizar ahora nuestra navaja o cúter para poder hacer esta ventanita u orificio. Tengan mucho cuidado. Oh my God. Una vez que nosotros obtenemos nuestra ventana rectangular concéntrica en la cara frontal de nuestra caja, vamos a proceder a colocar la lupa en esta parte de la caja. En la parte exterior. Para ello, ¿qué necesitamos? Podemos utilizar pegamento o, en nuestro caso, pues vamos a usar cinta adhesiva, ¿no? Es muy posible que cuando hayan hecho el corte se haya levantado por atrás un poco el cartón y haya quedado blanco otra vez. Entonces es muy importante que lo coloremos de negro, ya sea con un plumón o con pintura o con lo que hayan utilizado, para que en verdad sea completamente oscuro. Una vez que ya tenemos el avance de nuestra cámara casera, hay dos cosas que tenemos que tomar muy en consideración. Una es que quizá esta distancia del grosor de la caja que elegimos no sea suficiente para la distancia focal que necesitamos para obtener una imagen nítida. Por lo tanto, quizá sea necesario aumentar este grosor. Otra de las cosas que pudieran pasar es que quizá este lente no sea suficiente para modificar esta distancia focal y tengamos que agregar otro. Un lente. Ustedes nada más van checando cuando vayan haciendo su cámara casera si solamente es necesario aumentar el grosor o también aumentar un lente a su experimento. Así es. Como en este caso vamos a utilizar la parte trasera de la caja, pues va a ser necesario hacerle el corte para poder pegar nuestro plástico. Entonces vamos a hacer un rectángulo, igual más o menos como de 0.5 de distancia de margen, y vamos a cortar, igual con mucho cuidado. Cortar. Oh, wow. Muy bien. Vamos a cerciorarnos, igual que en la caja anterior, que todo dentro de esta caja esté pintado de negro. Totalmente oscuro. Acuérdense que en este experimento es muy importante que el interior de nuestra caja está totalmente oscuro. Muy bien, ¿qué es lo que seguiría entonces? Lo que seguiría es colocar nuestra pantalla con nuestro pedazo de plástico en esta superficie. Entonces, vamos a cortar un rectángulo con un margen también de 1 centímetro. Y vamos a pegarlo en la parte de atrás. Como pueden ver, nuestra pantalla está totalmente estirada y está lista para que nosotros podamos introducirla en la parte posterior de nuestra caja y así nosotros podamos ajustar nuestra distancia focal. ¿Estás lista para ver si funciona nuestra cámara casera? Sí, venga, a lo bueno. ¿Lista, Dimara? Lista. Muy bien, nerviosa, feliz, triste, emocionada. Pensamiento matemático elemental, reflexión y construcción del conocimiento. Tú muy bien, Dimara. ¿Cómo ves? ¿Crees poner a obtener buenas fotos con tu cámara? Claro que sí. Todo lo que hay en la cámara tiene sentido y lo puedo aprender, Dimara. Esa es la actitud.
Esto fue todo por el día de hoy. Cuéntenos en el grupo si les gusta la foto y muéstrenos sus fotos favoritas. Estamos en contacto. Adiós.